Bueno, este tutorial intentamos avanzar un poquito en lo que es base de datos, en los conceptos de base de datos relacionales. Recordemos eso, que las bases de datos son bases de datos relacionales, las que estamos trabajando por el momento en este curso. Acá preparé más o menos una pequeña basecita de datos, media de juguete, como para comprender que vamos a tener algunas claves. Aquí le pueden decir llave, clave, este, como quieran. Vamos a tener claves primarias, primary key, unique, único, es decir, que hay algo que va a ser único. Foreign key, foreign viene de foráneo, es decir, de forastero, de que viene del extranjero en algún sentido. Y not null, no vacío, no nulo. Bien, vamos a pensar la siguiente base de datos. Yo por acá tengo una base de datos para una aplicación tipo Spotify, en el cual guardo la banda. Va a tener un ID que la hace única, un nombre de la banda, un género, si ganó Grammy sí o no, el 0 sería no, el 1 sería sí, país al que pertenece, por qué país está puesto con números y por qué no dice el país, el nombre del país. Bueno, porque hay una tabla de países. Entonces, si yo sé que es el país 2, que la banda Chucky es del país 2, voy a ir a la tabla de países. Acá se podría llamar países. Y voy a ir al número 2 y voy a darme cuenta de que es de España. Es decir, que Chucky es una banda española. Bien, ¿por qué voy a poder hacer eso? ¿Cómo voy a lograr eso? Porque hay una foreign key. Bien, entonces vamos a poner acá, yo dejé un espacio vacío que en realidad no existe, simplemente para poner el tipo de clave que le vamos a asociar a cada columna. Acá vamos a poner una foreign key, abreviamos FK, ¿verdad? Después vamos a seguir pensando. ¿Cómo se relaciona esa foreign key? ¿A qué se relaciona? A una ID, ¿verdad? Al ID del país, porque llevo el número. ¿Para qué me relaciona al ID del país? Para no confundirme. Porque en los países no hay países que se llamen igual, pero sí hay países que se llaman muy parecido, en realidad. Cualquier cosa escribí acá. Eh, de todas maneras, para evitar confusiones y posibles errores, siempre lo conveniente es relacionarse con el ID país. Que el ID tiene un uso, digamos, o una clave que es la de primary key. Vamos a ponerle primary key a todos los ID. Ahora vamos a ver qué es un primary key. Una primary key quiere decir que es mi clave primaria. Es decir, en esta columna yo aviso que va a ser mi clave primaria. Quiere decir que va a tener un número que es único, que, o sea, no se puede repetir. No pueden haber diferentes bandas con un mismo ID. Sí pueden haber diferentes bandas con un mismo país, ¿verdad? Pueden haber 3 bandas españolas, ponele, pero no puede repetir el ID de la banda. Es decir, que en esta tabla la primary key va a estar acá en el ID banda. Para usuario va a tener un número que lo hace único. ¿Por qué? Porque el nombre se puede repetir, la fecha de nacimiento se puede repetir, el país seguramente se repita, el género que prefiere también se va a repetir. Entonces, siempre creamos esta primer columna a cada cosa que vamos a hacer, que es el ID, la identificación. Bien, una identificación, un numerito que lo haga único. Normalmente trabajamos con números autogenerados, es decir, el primer género musical que guarde va a ser el 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Los primeros números casi siempre son utilizados en programación, después los de testing, después se crean algunos números como para las personas que trabajan ahí, ya por eso nunca los primeros números como que nunca se ven en una base de datos.
¿verdad? Es muy difícil que encontremos el género musical uno, porque el género musical uno seguramente haya sido algo que hizo para probar el programador nada más. Bueno, eso es un paréntesis, no sumaba mucho, capaz que estoy entreverando nomás. Sigo. Importancia. Primary key, siempre toda tabla va a requerir su primary key. Es una buena práctica. Después vamos a ver el hecho de trabajar con secuencias que tienen funciones en común las secuencias, pero siempre es una buena práctica tener una primary key, y muchas veces conviene inventarla. ¿Por qué la primary key no sería la cédula del cliente? Y bueno, porque algunos tienen cédula, otros tienen pasaporte, otros tienen hasta son indocumentados, ¿se entiende? No sé. Entonces, es bueno crear un ID, un número que nos hace único a nosotros en esta base de datos. Bien, seguimos viendo lo que son las claves. Ya dijimos que país, en el caso de la banda, tiene una foreign key. El cliente también tiene un país, es decir, que va a tener una foreign key relacionada al ID del país, ¿verdad? Yo voy a venir acá, voy a tener que el cliente tiene una foreign key, PACA es del país 4. Voy a venir al país 4 y me voy a decir que es Reino Unido. No sé, por ejemplo, Papo es del país 1. Vengo acá y me doy cuenta de que es colombiano. ¿Se entiende? Bueno, sigo. Además de tener una foreign key, el cliente en lo que es el país va a tener una foreign key en el género. ¿Qué género prefiere Paquito? Bueno, Paquito, que vive en el país 2, le gusta el género 4. Él vive en el país 2, o sea que es de España, y le gusta el género 4, o sea que le gusta el pop. Bien, a Paquito le gusta el pop. Ahí ya tenemos otra foreign key. Sigo con el tema de la foreign key, ahora vuelvo a ver un detalle ahí. Género musical, bueno, vamos a tener una ID, una identificación de cada uno de los géneros, va a tener un nombre y un país de su origen, ¿verdad? Donde nace, donde se desarrolla. Acá no tenemos ninguna foreign key, son todos datos propios del género, es decir, no hay una relación con otros. Él sí puede ser consultado por otros, o puede ser su información requerida por otros. No sé si me explico. Ahora, el caso países, lo mismo. Países es una tabla que le van a encontrar montones de bases de datos y siempre se parece mucho, porque no para lo que es una aplicación como Spotify, ¿qué otro dato del país vamos a guardar además del nombre? Poca cosa más. Podremos guardar solo la idea en realidad, porque no lo utilizamos, ni siquiera el nombre nos va a aportar mucho, pero no importa. Lo normal es esto, guardar el nombre y el ID. Hay cositas de lo que es una base de datos acá un poco que pueden pasar desapercibidas. Una es esta, fecha de nacimiento. Son bases de datos lo que nosotros hacemos, no son bases de cálculos, son bases de datos, es decir, que vamos a guardar datos. ¿Por qué guardo la fecha de nacimiento y no guardo la edad? Porque la edad es un cálculo. ¿Bien? ¿Se entiende? La edad es un cálculo, necesito dos valores para calcularla. La fecha de nacimiento es un dato. Bien, los que fueron alumnos este año ya están re aburridos de escucharlo, pero vale la pena repasarlo. Nunca se guarda la edad, ni nada que sea un cálculo. Los cálculos se hacen en programación. Acá son bases de datos. Bien. ¿De qué sirve tanto guardar la información así? Es de no redundar la información. Por ejemplo, yo, qué sé yo, en país no voy a volver a escribir el nombre del país, o en género, por ejemplo, no voy a poner de qué país es el origen originario,
¿Se entiende? No voy a poner una columna acá. Bueno, en este caso sería bastante torpe, pero hay situaciones en las que a veces tendemos a redundar información. Ahora después vamos a ver uno de redundancia de información. Pero lo importante es no redundar la información, no guardar dos veces la misma información. ¿Se entiende? Para eso guardamos así con claves foráneas. Yo nada más necesito un 4 en esta base de datos. Nada más que con un 4 yo puedo saber de que Paquito le gusta el pop. Y que el país de origen del pop, a ver qué puse, es Estados Unidos. Y bueno, podría seguir haciendo relaciones. Eso después va, la lógica de cada negocio es diferente. Yo sé que Papo le gusta el género 3 y es del país 1, por ejemplo, ¿no? O sea que si es del país 1, Papo es colombiano y le gusta el deep metal. Bueno, no sé si existe el deep metal, pero hay tantas subdivisiones de metal que seguramente exista. Entonces Papo es colombiano, le gusta el deep metal, que tiene como país de origen el 6, que es Noruega. Es decir, que es probable que a Papo le gusten bandas noruegas. Si sale una nueva banda noruega, podría yo, como se dice, mostrárselo en el inicio de la plataforma de escuchar música, esta que estamos imaginando que existe. ¿Qué otra cosa le puedo promover a Papo? Y bueno, yo sé que Papo es de Colombia. Le puedo poner quizás algo de salsa, porque aunque no sea su género principal, capaz que por raíces folclóricas, capaz que escucha salsa. Sería bastante contradictorio con el otro género, pero es solo música. Entonces probablemente si yo le pongo en el inicio algo de salsa, Papo le interesa escuchar quizás una salsa folclórica, una salsa antigua que él escuchaba en la casa cuando niño, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que empieza a pasar acá cuando empezamos a pensar este tipo de cosas? Es que empezamos a relacionar la información. Pensemos en esta base de datos bastante chica y bastante sencillita, pero imaginemos bases de datos en donde tengamos 20 tablas con 30 columnas cada uno, la cantidad de información que podemos empezar a relacionar. Por eso bases de datos relacionales. Es decir, nosotros empezamos con las claves foráneas a picar de tabla en tabla y podemos llegar a tener información súper valiosa. No sé, imaginemos un chiquilín que va a dar un examen en, qué sé yo, en cualquier ciudad. Desde el momento que el chiquilín entra, nos da solo el número de cédula cuando va a dar el examen, ¿no? En una facultad vas, das el número de cédula, vas a dar. Y a partir de ese número de cédula, nosotros podemos empezar a cruzar información si los diferentes organismos se pusieran de acuerdo. Podríamos empezar a cruzar información al punto de que podemos saber a qué liceo fue, quién fue el docente de informática que tuvo. Podemos rápidamente encontrar el historial de trabajo de ese docente de informática y encontrar el número de teléfono del docente de informática. Podemos llamarlo y preguntarle por qué no le enseñaste nada. ¿Se entiende? Podemos empezar a cruzar información de manera tremenda. Hay un caso muy fuerte que es el de Google cuando le avisó al Estado de México que había H1N1. Google le avisa al Estado de México que en un distrito determinado había H1N1. ¿Por qué? Porque se empezó a fijarse en la cantidad de búsquedas que tenía de síntomas. Entonces era un hecho de que el H1N1 ya había llegado a ese distrito. Bueno, en la próxima clase seguimos con más práctico de esto de clave foránea, clave primaria, la Unikey que prácticamente no la vi ahora y el not null.